Hola amigos, bienvenidos a Silvia Galvez, Coaching Transformacional. Feliz año. Este año deseo que tengas mucho éxito y mucha abundancia en todos los aspectos de tu vida. En salud, en amor, en relaciones, en todo. Algo que te va a ayudar para poder ser feliz es poder manejar tus emociones. ¿Te imaginas una vida donde puedas manejar la ira, el miedo, la vergüenza, la culpa, la preocupación, la tristeza? Sería una vida maravillosa. El manejar tus emociones te va a ayudar a desarrollar tu inteligencia emocional. Y hoy en día se han hecho muchos estudios donde se ha demostrado que la inteligencia emocional aporta el 80% del éxito, mientras que la inteligencia racional solo aporta un 20%. Lamentablemente, a pesar de estos estudios que se han hecho, en las escuelas a nuestros hijos se les sigue enseñando a enfocarse y a desarrollar la inteligencia racional, que es lo mismo que nos enseñaron a nosotros. Por eso hoy día quiero enseñarte mi método DAR para que puedas aprender a procesar tus emociones. ¿Ok? Entonces, el método DAR responde a las siglas DAR. La D es determina, la A es acepta y la R reemplaza. Entonces vamos a ir al primer paso, que es determina. En este primer paso tú tienes que convertirte en un observador o observadora de tus emociones. Solamente vamos a observar. Y vamos a observar con 4 preguntas. ¿Okay? La primera pregunta es: ¿qué estoy sintiendo? Determina qué estás sintiendo. ¿Estás sintiendo miedo? ¿Estás sintiendo fastidio? ¿Estás sintiendo ira? ¿Estás sintiendo culpa? ¿Estás sintiendo vergüenza? ¿Qué estás sintiendo? Agarra un cuaderno específico para poder manejar tus emociones y escribe la pregunta: ¿qué estoy sintiendo? Y la respuesta: ¿qué? En este caso digamos que es la ira. Vamos a trabajar con la ira. Y escribe ira, ¿ok? Nada más eso. La segunda pregunta es: ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿Dónde estoy sintiendo esta emoción, esta ira? Entonces tienes que hacer como un escaneo, va desde la parte de arriba de tu cabeza hasta los pies y escribe dónde estás sintiendo esta emoción. La estoy sintiendo en la garganta, siento que como que se me cierra la garganta, la estoy sintiendo en el pecho, como que se me aprieta el pecho, la estoy sintiendo en el corazón, como que se me estruja el corazón. Escribe dónde la estás sintiendo. Esto es muy importante, que saques esas emociones escondidas, porque esto a veces te va a ayudar a evitar enfermedades, porque cuando tenemos las emociones reprimidas se puede manifestar en el plano físico en la enfermedad y a veces se ponen crónicas. Incluso es importante que sepas dónde la estás sintiendo, que estés consciente de eso, porque a veces se manifiestan esas enfermedades en la parte de tu cuerpo donde empezaste a sentir esas emociones, ¿ok? Entonces aquí escribes dónde lo sientes. La tercera pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y sabemos que las emociones, a diferencia de los sentimientos, porque emociones y sentimientos no es lo mismo. Yo a veces también confundo las palabras, pero no es lo mismo. Las emociones vienen más de la mente, de interpretaciones que nosotros le hemos dado a ciertas circunstancias en nuestra vida. Las emociones vienen de a veces de traumas, de miedos que tenemos, de cosas que nos han pasado antes. Eso vienen las emociones de la mente. Mientras que los sentimientos vienen, como yo digo, vienen del alma, vienen del corazón. En inglés hay una frase que dice I have a feeling, y en español es más concreto y se dice yo tengo un presentimiento. Entonces los sentimientos vienen más del corazón, del alma, y las emociones vienen más de la mente. Por eso en inglés también hay una frase que dice don't be so emotional, no seas tan emocional, porque es más individual esto, más de uno, ¿ok? Entonces aquí tienes que ver por qué me estoy sintiendo así, qué significa esta emoción para mí. Y sabemos que nosotros, antes de sentir una emoción, estamos pensando algo, hay una creencia ahí. Entonces tienes que descubrir cuál es esa creencia. Es bueno sacar del subconsciente al consciente, porque ese es un paso muy importante para poder cambiar, para poder ser felices. ¿Y cuál es esa creencia que estoy teniendo? Con la ira. Muy común en la ira es sentir que uno no tiene control de su vida. A veces la ira también es provocada por la creencia que uno está siendo manipulado, uno está siendo abusado, que uno no puede hacer las cosas que uno quiere, que la vida no es justa, etc. Entonces tú descubres cuál es esa creencia que tú tienes, esa creencia oculta, y la escribes. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy pensando? Aquí no vamos a hacer nada más que escribir nuestra creencia. La cuarta pregunta es ¿cuándo fue que yo me sentí así?
¿Cuándo fue que yo me sentí así? Por primera vez, de repente no recuerdas exactamente la primera vez, pero puedes recordar más o menos cuándo fue que te empezaste a sentir así, cuándo fue la primera vez que empezaste a sentir que la vida no era justa, que no tenías control de tu vida. De repente vas a recordar algunas cosas de tu niñez, de repente vas a recordar algunas cosas en la época de colegio, porque la niñez y época de colegio son situaciones que hemos pasado seguido, y esto provoca a veces nuestras creencias, ¿ok? Nuestros condicionamientos. Entonces tienes que descubrir cuándo fue que yo me sentí así, cuándo fue que yo sentí que no tenía control en mi vida, y lo escribes, ¿ok? Entonces es importante en esta primera parte del método de determina que tú escribas qué sentiste, qué estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, es decir, cuál es esa creencia que tengo. Y la última pregunta es, ¿cuándo fue que me sentí así? Y lo escribes nada más, no tienes que hacer nada más que escribirlo. La segunda parte, el segundo paso del método DAR es acepta. Acepta que estás sintiendo eso, dónde lo estás sintiendo, por qué, cuál es esa creencia, y acepta cuándo fue la primera vez que se te instaló esa creencia, esa idea, ese sentimiento. ¿Ok? Entonces, aceptarte también a ti y amarte a ti incondicionalmente, porque tú eres amado y amada incondicionalmente a pesar de esas emociones. Somos amados y somos valorados y valemos mucho a pesar de nuestras emociones. ¿Ok? Entonces, aceptar no significa que te vas a conformar, que te vas a quedar ahí. Aceptar es el primer paso para la transformación, porque nadie se puede transformar desde el juicio y la crítica. Y cuando tú no te aceptas, te estás juzgando y te estás criticando. Así que acéptate. Hay personas que a veces me dicen, Silvia, se me hace difícil aceptarme y aceptar esa emoción, porque aceptar también a veces significa abrazar la emoción. Y ese es un paso muy importante para poder cambiar ese fastidio. Yo tengo un ejercicio, no voy a hablar mucho de esto porque no se trata del video de este ejercicio, pero sí te voy a ayudar en caso que se te complique aceptarte y abrazar la emoción. El ejercicio es que te imagines la emoción. ¿Cómo es esa emoción? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo huele? ¿Qué forma tiene? De repente es fría, es caliente. Imagínate esa emoción, y algo que les digo a las personas es trata de tocarla, de repente con una mano, de repente con dos manos, trata de abrazarla, trata de cargar esa emoción, y pesa, de repente tienes que abrir más la mano y dime cómo te sientes. Entonces cuando las personas empiezan a describir, empiezan a abrazar esa emoción, muchas personas han cambiado ese fastidio, esa ira, esa culpa, ese miedo, esa vergüenza, etcétera, por una sonrisa. Entonces haz también ese ejercicio. Este es aceptar para que puedas transformarte. Y aquí no te vas a encargar de poner resistencia a la emoción, no te vas a encargar de buscar una solución, de cambiarla, no, solamente aceptas. Y el último paso de mi método DAR es reemplaza. Casi vamos a cambiar esa emoción. Y aquí tienes que reemplazar esa emoción. Entonces tú vas a la parte donde tú estás en esta creencia, no tengo control de mi vida, que es una afirmación que hacemos a veces las personas y tenemos sentimientos, emociones por eso. Entonces tú dices, esta es la creencia que yo tengo, que no tengo emoción de mi vida, pero la voy a desafiar. Tienes que desafiar esa creencia. Y dices, ¿dónde sí tengo control de mi vida? A ver, yo sí elijo lo que como, elijo cómo me visto, elijo a dónde voy, etcétera. Y escribes todas las, ¿cómo se dice?, las evidencias que tú sí tienes control de tu vida, que no es cierto que no tienes control, y las escribes. Entonces con un lapicero estás escribiendo la creencia equivocada, que no tienes control, y con otro lapicero estás escribiendo la evidencia que sí tienes control, y si tuvieras otro tercer color pones la frase, sí tengo control en mi vida y estoy en el proceso de tener control completo de mi vida. Estoy en el proceso de tener un control completo de mi vida. ¿Ok? Es una frase muy poderosa. Hay personas que a veces confunden las afirmaciones y no hacen afirmaciones reales. Hay coaches que hablan de afirmaciones como yo soy millonario, y hay personas que hacen esto. Yo no aconsejo poner afirmaciones que no son reales, porque nuestro cerebro, nuestro ser sabe que no son verdad y no van a trabajar en base a eso. Porque si no tengo ni siquiera $1000 en el banco, no puedo decir soy millonario. Hagamos afirmaciones más reales. Decir, encontrar evidencia donde sí hay abundancia en mi vida,
donde sí tengo muchas cosas por qué agradecer y decir, estoy en el proceso de convertirme en un ser autosuficiente, de convertirme en un ser financieramente, con libertad financiera. Esa es una frase real. ¿Ok? Entonces tú siempre haz frases reales para que tu cerebro y tú te lo puedas creer y puedas trabajar con eso. Entonces la frase real sería, estoy en el proceso de tener control y completo de mi vida. ¿Ok? Entonces ese sería como reemplazas. En esta parte de reemplazar, muy importante es visualizar. Te tienes que visualizar a ti como un ser que responde diferente ante estas circunstancias que usualmente te dan miedo, culpa, vergüenza, preocupación, etcétera, que tú respondes, que te tienes que visualizar procesando estas emociones con el método que te he enseñado hoy día, y tienes que hacerlo cuando no estás en esa situación difícil, tienes que hacerlo antes. Visualízate cómo estás procesando tus emociones, cómo tú reaccionas de una manera diferente, cómo tú te sientes de diferente, cómo tus emociones están cambiando, cómo las reemplazas. Visualizar poniéndole esa emoción diferente te va a ayudar al cambio, porque cuando tú visualizas todo eso, le estás mandando una orden diferente a tu cerebro y tu cerebro lo toma como que ya es, le estás instalando una nueva memoria a tu cerebro. Y cuando le pones una nueva memoria a tu cerebro piensa que ya pasó. ¿Y qué va a pasar? Él va a empezar a actuar y a encontrar diferentes personas, diferentes cosas en tu vida que te van a ayudar a actuar diferente. ¿Ok? Entonces aquí en esta última parte de reemplazar, desafía y visualiza y ponle la emoción. Como tú, un ser abundante, un ser que tiene control y dominio de sus emociones. Sé que esto te va a ayudar. Comparte con tus hijos, enséñale a tus hijos este método. No se nos enseña a nosotros ni en las escuelas ni en nuestros hogares, no se nos enseña a poder manejar nuestras emociones, pero esto nos va a dar mucha felicidad, mucha abundancia. Espero que te haya gustado este video, compártelo con las personas. Un besito y hasta el siguiente video.